Damos la gloria al Señor por esta mañana y por este tiempo que Él nos ha regalado, donde vamos a escuchar su palabra también. Vamos a orar un momento a decirle, Señor, gracias te damos, porque tú has sido fiel y nos has sostenido. Tú has sido nuestra fuerza en medio de las debilidades, porque tú eres nuestro estandarte, porque tú eres nuestro Dios, Señor. No hay otro Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados si te hemos fallado. Dile al Señor, perdona mis pecados. Perdona aquellas cosas que he hecho en acción, en omisión, o que he pensado, dicho, Señor, que te desagradan, que están fuera de ti, que son pecados, Señor. Queremos ser encaminados y crecer a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Ayúdanos en el nombre de Jesús a entender tu palabra hoy, que sea sembrada en buena tierra, que dé fruto al 100 por 1 en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que sea un fruto tan grato que las personas que nos rodean lo anhelen también, Señor. Glorifícate en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. La leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos. El día de hoy llevaremos una enseñanza congruente con la enseñanza del domingo pasado. Como testimonio les quería comentar que el domingo pasado yo iba a llevar la enseñanza, pero pues mi papá me pidió no, que él quería llevarla por el día de su cumpleaños. Y así fue. Y no me di cuenta al final de la enseñanza, durante la enseñanza, de que el Espíritu Santo de Dios tenía una línea muy congruente con lo que Él quiere decirnos. La palabra del domingo pasado que escuchábamos era acerca de la importancia de vivir una vida de arrepentimiento genuino y de nuevo nacimiento. Y lo corroborábamos con la historia de Nicodemo, como este hombre escuchó de Jesucristo, quien sabía su corazón. La única manera de ser salvo es volver a nacer a través del Espíritu. Y el arrepentimiento era necesario para que eso sucediera, como lo decía mi papá durante esa enseñanza. Lo que mi papá no sabía es que el Señor también me había hablado acerca del arrepentimiento y el texto base también él lo terminó leyendo. Un texto base que yo voy a utilizar, él también lo tenía en su prédica. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el título de esta enseñanza y sabemos que el Señor y el Espíritu le dice a la iglesia, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy observamos y entenderemos un poco más la razón que el Señor nos da para arrepentirnos. Y la razón principal que Él nos da para arrepentirnos es el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a entenderlo un poco más y a saber qué significa esto de que el reino de los cielos se haya acercado. El primer punto que tocaremos es, así como los pasaportes, las visas, aún los pasaportes de vacuna que nos han querido imponer hoy en día, todos estos elementos así son requisitos para entrar a lugares especiales en donde se desea entrar, porque las personas que quieren tener o portan estos requisitos es porque desean entrar a esos lugares o a esos países. Eh, Son requisitos que se piden. Asimismo, el reino de los cielos tiene como requisito arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a volver a leérselos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, quien no ha habido otro profeta como él, empieza ofreciéndole al pueblo de Israel entrada al reino de los cielos a través del arrepentimiento. Jesucristo mismo habla de Juan el Bautista, que es el profeta más grande sobre la tierra y en la historia de la humanidad. También le dice a sus discípulos que en el reino de los cielos el más grande es el más pequeño y el más pequeño es el más grande. Porque así es el Señor, misericordioso y lleno de gracia para con todos. Pero sí nos habla de que Juan el Bautista
es eminente en el reino de los cielos. Y este hombre, este varón, por revelación del Espíritu Santo, decía y hacía entender al hombre que la única manera de poder entrar en el reino de los cielos era a través del arrepentimiento. Y le decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos es cercano. Arrepentimiento, así como cuando se niega o se renuncia a una nacionalidad. No hay una vuelta atrás. Es una decisión para la vida. Estamos hablando de negar esa nacionalidad pecaminosa de la carne. Estamos hablando de negar ese pasado pecaminoso, de apartarlo, de dejar atrás. Esta semana me compartían los primos, tenemos un chat, y me compartían un video de un influencer colombiano que estaba criticando la manera en que una entidad del gobierno le estaba cobrando mucho dinero. Y estaba muy decepcionado con eso y lo comparaba con otros países. Estaba muy triste porque en su intención de hacer las cosas legalmente terminaba pagando demasiado dinero y pues eso iba en detrimento y deterioro de su dinero, de su capacidad económica. Estaba muy triste con esa situación y que estaba cansado con eso. Y al final del video él declaraba que iba el próximo año a renunciar la nacionalidad, a su nacionalidad colombiana. Y esto me causaba curiosidad porque hay muchos países, por ejemplo, cuando estás viviendo en Alemania y tienes residencia y quieres aplicar a una nacionalidad, tienes que ser exclusivo de esa nacionalidad alemana. Tienes que renunciar a la nacionalidad, cualquiera sea de tu otro país, para poder ser alemán. Y así hay varios países. El reino de los cielos es así y debemos entender que es así. Cuando tú te acercas al Señor Jesús, por eso es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él, él no toma, no recibe, que a los tibios Él vomitará de su boca. Y es que no podemos estar en dos aguas. Y como dice Jesús, no podemos servir a dos señores. O aborrecemos a uno y amamos al otro, o viceversa. Lastimosamente, mi hermano, el que está en los caminos del Señor o quiere acercarse al Señor, pero sigue con un pie en el mundo, la verdad, lo que quiero decir es que estás aborreciendo cosas del Señor y estás amando cosas del mundo. Porque lo que tiene el mundo y lo que tiene Satanás es que te engaña de cierta manera que te hace pensar que eso todavía lo puedes tener, pues mejor. Pero lo que estás haciendo es aborreciendo a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer hoy es entender, uno, para entrar en el reino de los cielos es necesario, entonces, el arrepentimiento. Para entrar al reino de los cielos, así como estos pasaportes, así como estas nacionalidades, es necesario, es necesario. Si tú deseas hoy, si el Espíritu Santo de Dios hoy te ha tocado, te toca a través de esta palabra que estamos estudiando, es necesario decirle, Señor, quiero renunciar a esa nacionalidad pecaminosa, quiero renunciar a ese viejo hombre, quiero renunciar a esa vida de pecado, esa vida de hacer lo que te desagrada. Quiero completamente entregar mi vida a ti, quiero completamente humillarme delante de ti, quiero hacer tu voluntad y vivir en ese reino de justicia, de paz y de gozo, como dice tu palabra. Y el arrepentimiento es esa negación y esa renuncia del pecado, esa negación y esa renuncia de esa nacionalidad a la cual tú antes tenías derecho. Fíjate, porque en el mundo también hay cosas a las cuales tú tienes derecho. La nacionalidad de Satanás, la nacionalidad del mundo, la nacionalidad del pecado, por así decirlo, te permite muchas cosas. Tienes muchos derechos, supuestamente. Tienes derechos a hacer lo que tú quieras. Es más, una de las premisas del satanismo es haz como quieras. Y hoy en día eso no suena tan mal como sonaba hace muchos años, porque hoy en día las personas hacen lo que se les da la gana. Y no podemos vivir así. El Señor nos indica cómo vivir. El Señor nos indica cómo es bueno vivir. No estamos hechos para hacer lo que se nos da la gana. Estamos hechos para hacer las cosas que a Dios le agrada. Y estamos hechos para hacer las cosas que nos hacen bien. Por eso el Señor nos enseña a hacer tales cosas y las cosas que nos llevan a bien. El Señor nos enseña a no matar,
no solo para no destruir a otras personas, sino para no autodestruirnos. El Señor nos enseña a no mentir, porque la mentira también destruye, daña a los demás y te mata a ti mismo. El Señor te enseña a no fornicar, a no adulterar, a no fornicar, a no llenarte de cosas espirituales de otras personas, para no llenarte de maldad, de pecado, para no enfriar tu espíritu. El Señor te dice, no forniques, porque eso termina destruyendo y envaneciendo tu vida, tu mente, tu corazón. Las cosas terminas sintiendo más banal. El Señor enseña a no adulterar, porque Él desea que la familia sea estructurada, sólida, y nuestra sociedad pueda ser construida bajo una solidez fuerte, como lo es una familia, de acuerdo al modelo de la palabra del Señor, en donde el hombre es la cabeza dirigida por Jesucristo y la mujer es ese cuerpo que sostiene esa cabeza y pueden juntos solidificar y darle a los hijos una familia y un entendimiento de cómo es vivir agradable delante de Dios. Por eso es que el Señor no quiere que adulteres. El Señor no quiere que vivas en engaño, haciendo cosas engañosas en tu trabajo, porque sabe que eso más adelante va a repercutir en cosas malas delante de ti. El Señor no quiere que te llenes de temor, porque el temor abre puertas al enemigo. El Señor no quiere que te llenes de duda, porque la duda hace que la fe mengue y se quite de tu corazón. El Señor no quiere que esa duda se convierta en la puerta que sea abierta para la idolatría. Sí, mi hermano, la idolatría, porque la idolatría es lo que reemplaza a Dios en nuestro corazón, y la duda y la falta de fe terminan reemplazando a Dios en nuestro corazón. Entonces, el Señor desea las cosas buenas para nosotros. Pero en esa nacionalidad que les estoy comentando del pecado, del mundo, en esa nacionalidad tienes esos derechos supuestamente a hacer lo que quieras, lo que se te da la gana. Pero lo que nunca te dicen y las letras menudas es que todo eso te lleva al infierno. Todo eso te lleva al fin último de la muerte eterna y a la separación de nuestro Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña que donde hay luz, no puede haber tinieblas. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor, mi amigo, mi hermano, tú que eres creyente, tú que quieres seguir al Señor, Él no comparte el pecado. Y si hay pecado en tu vida, y si eres creyente, y si eres hijo de Dios, hoy es el día, como dijo Juan, de arrepentirse. Hoy es el día de decirle, Señor, yo quiero, anhelo seguir en esta vida que tú tienes para mí. Arrepentimiento. No hay vuelta atrás y es una decisión para la vida. Así como ese joven que el otro año va a renunciar a su nacionalidad colombiana, es tiempo de renunciar al pecado, es tiempo de renunciar al viejo hombre, es tiempo de renunciar hoy a esa vida pasada y decirle, Señor, creo en ti, quiero entrar en ese lugar. Segundo punto, el reino de los cielos se ha acercado y es un reino justo el que se ha acercado. Su justicia es santidad, es decir, no hay pecado en él. Por lo tanto, nadie entra a él con pecado, nadie puede entrar con pecado. Esa noción de que Dios me acepta como soy es una verdad, pero que muchos la toman como no debe ser. Sí, Dios te acepta como eres para cambiarte. Esa es la verdad. Te acepta como eres. Él lo hace para cambiarte, no para que sigas siendo quien eras antes. Como el médico que recibe en urgencias a un accidentado, ese médico lo recibe para cambiarlo, para sanarlo, para curarlo, para que esté mejor. Pero más allá de esa comparación, en el Señor, cuando nosotros llegamos a Él, una naturaleza caída, Él en cambio aún nos cura, nos sana, nos guarda, pero nos levanta como un hombre espiritual diferente. No eres el mismo de antes. No puedes ser el mismo de antes. No puedes negociar con el Señor, compartir o ser parte todavía del mundo en algunas cosas. No, así no es en el reino de los cielos. Es el todo o es nada. En el reino de Dios es exclusivista. Sí, escuchas esa palabra, sí es cierto. El reino de Dios es exclusivo. El reino de Dios es para aquellos que deciden entregar su vida a Cristo. Es apartarse del pecado
y apartarse de las formas de este mundo. Y si vamos a ser diferentes, y si vamos a chocar, porque la luz en las tinieblas resplandece, y las personas no aborrecen, personas que están en oscuridad aborrecen la luz, porque les molesta la vista. Así como cuando tú intentas encender una luz y has pasado muchas horas en oscuridad, así los ojos te molestan. Pero la luz resplandece y quien quiera mantener sus ojos todavía abiertos va a ver la verdad y va a ser salvo, pero quien no huye de ella. Y encontrarás entonces muchas personas, mi amigo que me escucha, mi hermano, cercanas a ti, amigos, familiares, que te verán cambiar y te verán ser diferente por lo que el Señor hace en tu vida, por la obra renovadora en tu vida. Pero muchos se acercarán a ti y le darán gloria a Dios por lo que tú has hecho, porque lo que Dios ha hecho en tu vida es veraz y es real. Pero otros te apartarán y se burlarán de ti y te preguntarán por qué no eres el mismo de antes. No te avergüences ni mengues. Continúa en el Señor dándole gracias porque Él está haciendo una obra transformadora en tu vida. El reino justo no negocia con el pecado, no tolera el pecado. Por el contrario, lo castiga desde afuera del reino y lo castiga desde adentro del reino, porque el Señor Dios Todopoderoso es Dios de todo. Él es Dios de justos, Él es Dios aún de pecadores. Él castiga a ambos. La palabra de Dios enseña que es así. En Salmos muchas veces lo puedes encontrar cuando David una y otra vez le preguntaba al Señor por qué los pecadores seguían viviendo y eran enriquecidos. Y él después se daba cuenta cuál era su fin. El fin era castigo y destrucción. Asimismo, el Señor también castiga. Lo que tú tienes que ver hoy es por ti, por tu vida. Hoy es un día para velar y ver por tu vida, para decirle, Señor, necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito arrepentirme de lo malo que he hecho delante de ti. Porque tú no toleras el pecado, por el contrario lo castigas. Y la intolerancia del pecado se debe a que Él es luz y en Él no hay tinieblas. Y en el reino de los cielos no hay tinieblas. Y el reino de los cielos se ha acercado. Esto para el que lo escucha y cree debe temblar. Esto hace que el temor de Dios crezca en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el principio del acercarse al arrepentimiento es el temor, ciertamente, porque Dios es fuego consumidor también. Cuando nos damos cuenta que en Él está el poder de destruir el alma en el infierno, como Jesús le dijo, le decía a los discípulos, no deben temer lo que les pueda hacer el hombre, no deben temer físicamente, tienen que temer más bien a aquel que puede destruir el alma, aún en el infierno. Así que ese es el Señor, ese es Dios. Ese es el Dios que no quieren predicar hoy en día. Y ese es el Dios que te ama y que te está diciendo, yo no quiero que tú seas destruido. Yo quiero que tú vivas en mi reino de los cielos en santidad. Pero no tolero el pecado, lo castigo. Y por fuera de este reino, por fuera del reino de los cielos, solo hay destrucción. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21 dice, y este es un texto que nos habla acerca del futuro glorioso del Señor Jesús, cuando vendrá como vengador sobre la tierra, dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Mira ese término, esos términos. El lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Todo esto que estamos viviendo en este mundo, una y otra vez lo hemos hablado, una y otra vez quizá tú lo has conversado con muchas personas, cómo hay de falta de amor, cómo las personas solo viven por ellos mismos,
cómo hay destrucción, violencia, cómo hay cosas inmundas en el mundo, cómo los niños crecen desamparados, cómo las mujeres están violentadas, cómo los hombres se destruyen a sí mismos, cómo se roban, cómo se engañan, cómo nos engañan a nivel mundial sin ninguna clase de temor a un Dios que está en los cielos. Así todas estas cosas acumuladas en el fin del tiempo. La palabra del Señor dice que el Señor vendrá como vengador sobre la tierra. Y tremenda esta palabra porque nos está hablando de una destrucción eminente, inminente. Dice, y él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestidos y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un ángel que estaba en pie en el sol clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El jinete que vengará a su reino con poder, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, nos avisó con misericordia al venir en forma de hombre para anunciarnos su justicia. La palabra de Dios nos enseña, Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando él lo dice, así como cuando Juan el Bautista lo dijo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acerca. Tercer punto, porque el reino de los cielos se ha acercado para ofrecer paz para con los hombres. Para ofrecer paz para con los hombres. El anuncio de los ángeles a los pastores revela la intención hermosa de nuestro Padre. Cómo anhela la paz en su tierra y la buena voluntad para con toda la humanidad. Lucas capítulo 2, 14, cuando hay el anunciamiento del nacimiento de Jesús a través de los ángeles para los pastores, ellos cantan y dicen, y tan fuerte: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es buena voluntad para con los hombres, para todo aquel que cree. Juan capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy aprendido. Pero a mí me gustaría enseñarle a la iglesia que debemos aprendernos los dos versículos que continúan también, porque habla de la generalidad de esto, ya que es exclusivo también, exclusivista. Este texto dice Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una primera verdad. Todo aquel que cree en él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Pues dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y después dice el 18, el que en él cree no es condenado. Pero entonces dice la parte de exclusividad. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el día para poder aceptar esa paz que el Señor tiene para ti.
esa buena voluntad que el Señor ha decidido extender para tu vida. Imaginemos que estamos en una oficina de inmigración solicitando la entrada a un país al que queremos entrar. Has llegado por necesidad, no quieres seguir donde antes estabas, quieres una nueva vida. En esta solo se nos pide creer que todo lo que la nación tiene para sus habitantes nos lo van a dar gracias a que el rey de aquella nación dijo: todo el que crea en esto, le daré entrada a mi reino. Ahora, en el reino de los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros en la cruz para que su sangre nos limpiara de todo pecado y pudiéramos ser salvos de no poder entrar en el reino que ya se ha acercado. Esto no es de querer entrar o de si entro o no entro. Esto es de que tienes que entrar para poder ser salvo y que ya se ha acercado a este reino. Murió Jesucristo y al tercer día resucitó con poder y gloria, venciendo al pecado y a la muerte. Suya es la gloria, el poder y la alabanza. Hoy tienes la opción, mi hermano, de renunciar a tu vieja ciudadanía y aceptar la nueva ciudadanía celestial en el Señor. Filipenses 3, 1 y 21. Nos muestra Pablo, nos habla Pablo, como si acabara de entrar en ese proceso que les acabo de hacer con comparación, en donde entra a un lugar de inmigración y acaba entonces de aceptar esa creencia y acaba de creer y decir: creo y voy a entrar y entro en este reino. Así dice Filipenses 3, 1 al 21. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahí dice cómo Él niega, cómo Él renuncia a esa nacionalidad vieja, a ese pasado que no servía de nada, porque no le iba a dar entrada al reino de los cielos. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y esto de que lo he perdido todo, mis hermanos, no es solo para Pablo. Esto de lo que lo he perdido todo significa que tú pierdas todo en tu corazón para el Señor Jesús. Es decir, que no haya nada más importante en tu corazón que Él. Que ese sueño que tú tienes de alcanzar grandes cosas, eh, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, y esto significa que también nosotros no que ya lo hayamos alcanzado, no que una vez ya tú recibas esto, el nuevo nacimiento, ya hayas alcanzado esa perfección, porque no será así, será durante el tiempo de la vida y estaremos perfeccionados en el cielo, pero el Señor te va a ir perfeccionando día tras día, sino que prosigo, como dice Pablo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en los terrenales. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria al Señor. Cuarto punto, el reino de los cielos se ha acercado y este reino está más cerca que antes. Daniel capítulo 2, versículo 44. Se lo revela el Señor a Daniel, su profeta amado, un profeta de características muy interesantes porque fue llamado desde joven, fue lleno del Espíritu, era mucho más sabio que quienes lo rodeaban, pero fue puesto en lugares en donde otras personas pensarían que se iba a contaminar, que estaba en pecado, porque estaba en un lugar lleno de contaminación espiritual. Babilonia y luego Persia eran tierras violentas, eran tierras idólatras, eran tierras pecaminosas, eran tierras en donde sacrificaban a una persona en algunos, eh, hacia algunos ídolos. Eran tierras y lugares horribles. Estaba en un lugar y sirviendo a reyes que eran muy pecadores, pero principalmente le servía a Dios sobre todas las cosas. Y Dios lo puso ahí para hacer luz. Y Dios le da muchas profecías y aún habla profecías acerca de Jesucristo. Y le da esta, dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mis hermanos, hoy recibes esa nacionalidad, esa ciudadanía, como la dice Pablo. Si tú hoy entras en ese reino de los cielos, entrarás en un dominio que jamás será destruido. Y será un reino que no será dado a otro pueblo. Y será un reino, y es un reino que desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos. El reino del Señor Dios Todopoderoso, en el cual hoy tú puedes entrar, en el cual hoy tú puedes empezar a vivir en paz. La palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos es amor, es gozo, es justicia y paz. Y el Señor quiere llenarte de justicia, de gozo y de paz para ti. Se ha acercado a este reino. Si estaba cerca cuando fue anunciado por medio de Juan el Bautista, si estaba cerca cuando fue anunciado por medio de Jesucristo, imagínate ahora, cuando empezamos a ver sombras del dominio mundial profetizado, en donde el reino de los cielos está empujando, escucha bien, el reino de los cielos está empujando para que el reino de esta tierra haga lo que tenga que hacer, para que pronto llegue el gobierno total de Jesucristo en esta tierra. El reino de los cielos está avanzando, está muy cerca. Estamos viviendo hoy principio de dolores de parto, como dice la Biblia. Estamos hoy viendo hoy ya no solo sombras, sino inicios de ciertas cosas que nos están ayudando a entender que está cerca el fin de los tiempos. El dominio mundial hoy es aún más tangible y factible que antes. Y el plan del enemigo, así como alguna vez lo tuvo para destruir a Jesucristo y lo llevó a la cruz, pero porque el Señor Dios Todopoderoso así lo quiso, así también se cumplirá en el fin de los tiempos. Y el Señor Dios Todopoderoso gobernará, reinará con poder. Quinto punto,
Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo para entrar en el reino, para aceptar la ciudadanía exclusiva del reino de los cielos. Esta ciudadanía no es compartida, esta ciudadanía es exclusiva. Hechos capítulo 2, 38 al 39, dice, Pedro les dijo a los que estaban escuchando, después de estar en el aposento alto y haber recibido en lenguas de fuego al Espíritu Santo, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Quiero, como un paréntesis, decirle a aquellos que aún no se han bautizado, es importante dar este paso con conocimiento, entendimiento de qué es lo que estás haciendo. Y si no lo has hecho, puedas empezar a pedirle al Señor eh, y decirle, quiero dar el paso del bautismo. Y es importante hacerlo. Estamos leyendo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. El Señor quiere que puedas bautizarte y dar ese paso de reconocimiento entre Dios, ante los hombres, ante el universo entero, principados, potestades, todo, de que tú has decidido seguir al Señor. Es tiempo hoy de arrepentirnos. Esta hora empieza con Dios Espíritu tocando tu vida, hablando a tu corazón. Nadie que intente por sus fuerzas acercarse lo va a lograr. Este es don de Dios, así como lo escuchábamos el domingo pasado, cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, esto es don de Dios, esto es del agua y del Espíritu, esto no es de hombre. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 lo corrobora diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón, vuestros corazones como en la provocación. Cuando aquí está hablando el autor de Hebreos acerca de si oyeres hoy su voz, está hablando del Espíritu Santo cuando te llama, porque ya está haciendo su obra en tu vida. Y hoy el Espíritu Santo a través de esta prédica te está diciendo, tienes que arrepentirte, tienes que volver a mí, tienes que abrir tu corazón al Señor, arrepiéntete de tus pecados y entra en este reino de los cielos, que cada día está más cerca, para que puedas tener justicia, gozo y paz en tu vida, para que puedas ser salvo. Si Él hoy te habla, da ese paso. Él te ama, Él desea lo mejor para su humanidad. En resumidas cuentas, mis hermanos, hemos hablado acerca de qué es lo que el Señor Jesús quería decir cuando decía arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca. Y hablamos acerca de el reino de los cielos como esa renuncia principal que tienes que tener a esa nacionalidad vieja, ese pecado, para poder entrar y esa exclusividad. Dos, hablamos de que el reino de los cielos se ha acercado, siendo un reino justo, que busca la santidad, que tiene la santidad y que no hay pecado en él. El punto 3, el reino de los cielos se ha acercado para ofrecer paz para con los hombres y buena voluntad para tu vida. El punto 4, el reino de los cielos se ha acercado y este es un reino que está más cerca que antes. Y el punto 5, hoy es el tiempo para entrar en ese reino. Hoy es el tiempo para entrar en ese reino. Tantas cosas por las cuales tú has corrido. Eh, el viernes que hubo Black Friday, tantas personas detrás de buscar eh, descuentos extraordinarios para cosas físicas y materiales que querían. Y las personas debieran estar corriendo a los pies del Señor Jesús de esa manera. Hoy el Espíritu Santo de Dios te dice, tengo paz, tengo gozo, tengo un reino de justicia, tengo un reino de amor, tengo un reino en donde vas a ser feliz en verdad. No es un reino que te pide tu dinero, no es un reino que te pide denigrarte, no es un reino que te esclavizará.
Es un reino que te dará libertad. Es un reino todopoderoso. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y alabes al Señor. Y le digas, Señor, te doy la gloria solamente a ti, porque hoy me hablas a mi corazón. Hoy estás hablando a tu iglesia, Señor, acerca del arrepentimiento. Pedimos perdón por los pecados que hayamos cometido. Te pedimos perdón como iglesia por las cosas, Señor, que hayamos hecho que te desagradan. Te pedimos que nos levantes y que podamos hoy renunciar a ese pecado y a ese viejo hombre. Y podamos aceptar esa ciudadanía que Pablo la dice con tanta claridad y voz, que a pesar de todas las cosas en la materia, todas las cosas en la carne que tenía, todo lo tomaba y contaba como basuras. Esto no es exclusivo de Pablo, esto es exclusivo de todo aquel que llega a ti. Padre, es renunciar a esa vieja ciudadanía, es renunciar a ese viejo hombre, Señor. Ya basta de decir, ay, pero yo soy así. Ay, pero ese es mi carácter. Ay, pero yo reacciono de esa manera porque ese es mi ADN. No, es tiempo de decirle al Señor, yo me someto a ti. Yo me someto a ti, Señor. Ya yo no soy el que antes era. Ya yo no soy el que antes era, porque estoy en este nuevo reino, Señor, de justicia, de gozo y de paz. Estoy en este nuevo reino de los cielos. Un reino, Padre, que nos ayuda a entender cómo amar a nuestro prójimo. Un reino que nos ayuda a dar lo mejor de nuestras vidas. Un reino que nos enseña cómo responder cuando estamos ofuscados. Un reino que nos enseña cómo amar de verdad, y entregarnos como tú te entregaste. Un reino que nos enseña a amarte más y más, a abrir nuestro corazón a tu voluntad. Un reino que nos enseña de que tú cumplirás tu propósito en nosotros, no importando lo que estemos viviendo, que si hay enfermedades o dificultades, si tú has puesto planes y propósitos en nuestras vidas, los cumplirás. Tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Un reino en donde tus ángeles nos protegerán, aleluya. Un reino en donde tenemos también un ejército santo, santo, santo Dios que nos protege. Santo Dios exclusivo para tus hijos. Santo, santo, santo. El Señor está hablando hoy ahí si tienes temor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Él es Dios que protege tu vida. Un reino de justicia. Él hace justicia en tu vida. Él hace justicia en tu vida. Ayúdanos a entender, Padre, que como nacionales de este reino, nos regimos bajo los derechos tuyos, Señor. Nos regimos bajo esa confianza de que tenemos seguridad en ti. Hay protección tuya. Ay, Padre, consuelo, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, como le dijiste a tus discípulos, estaría con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y les dejaré un consolador, y no estaréis solos, Señor, así mismo es. Tu consuelo, tu paz con nosotros. Ay, das consuelo, Padre amado Dios, ahora en el nombre de Jesús. A esa persona que se siente desconsolada. Levanta tus manos al cielo y dile gracias por tu consuelo. Si tienes necesidad de llorar en agradecimiento delante del trono de la gracia, hazlo y dile, Señor, gracias, porque me das consuelo hoy. Y tengo consuelo de que tú me guiarás, de que tú me sustentas, Señor, de que yo no dependo de un presidente, de que yo no dependo, Señor, de un salario, que yo no dependo, Señor, Padre amado Dios, de nada más que de ti, Señor. Un reino, Padre amado Dios, tuyo, eterno, poderoso, sobre todas las cosas. Adoramos, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada doble filo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús.